Señores, el doctor Eddie Olivares, vocero del presidente Hipólito Mejía, nos acompaña en esta parte del programa. Como dije anteriormente, para nosotros como equipo de trabajo es un verdadero placer recibirlo aquí en esta casa. Doctor, nuestros saludos y cariño para usted. Gracias, para mí un gratísimo placer estar aquí este día 24 de abril. ¿Qué significa la fecha desde el punto de vista del doctor Eddie Olivares? No, es un día grandioso. Yo pienso que es el gran día del honor dominicano. Ahora que uno se encuentra con tanto falso patriotismo y revisa los acontecimientos de abril, se da cuenta cuando los verdaderos patriotas asumen ese rol. Y cómo el falso patriotismo es una caricatura de la conducta de las mujeres y los hombres que realmente piensan en su país, pero que lo hacen en el sentido humano, en función de la defensa de los derechos de todos y no de escudarse en un sentimiento del que carecen los falsos patriotas. Hoy es un día de la dignidad nacional. Hay que rendirle tributo al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, y en mi caso particular hoy recuerdo a un amigo querido del que fui su abogado al salir de la universidad y que fue una de las figuras fundamentales de esa revolución, a mi amigo querido e inolvidable, y que fue un orgullo para mí ser parte de su entorno más cercano, don Héctor Aristi Pereira. De modo que a él, a todos los hombres y las mujeres que participaron de esa gran gesta patriótica dominicana, hoy les rendimos un homenaje, lor eterno, a todas y todos los que participaron en esa gesta que levantó el honor del pueblo dominicano en el siglo XX. Doctor, primarias abiertas y cerradas, ley de partidos políticos, la posición del Partido Revolucionario Moderno a propósito de que usted es el vocero del expresidente Hipólito Mejía. Bueno, el presidente Hipólito Mejía ha dicho y lo sostiene que simpatiza con las primarias abiertas, mantiene su posición coherente tal y como lo hizo en el momento en que se inició esta etapa de la discusión de la ley de partidos, y en aquel momento acudió, se reunió con el presidente Medina para presentarle la propuesta de la corriente que él encabezaba en el Partido Revolucionario Dominicano, y esa propuesta que elaboró, encabezó la doctora Milagros Ortiz Bosch y otros dirigentes del partido, era la única que sugería las primarias abiertas. El presidente Mejía mantiene esa misma simpatía con las primarias abiertas, coherente como lo ha sido siempre, y en el caso nuestro durante 10 años hemos estado planteando la conveniencia para el país de las primarias abiertas por el hecho de que participé como observador de todos los procesos de primarias en América Latina y consideré que era lo más importante. Sin embargo, el presidente Mejía, nosotros, siempre tenemos un compromiso con la institucionalidad, y en ese sentido entendemos que lo más importante es que se apruebe la ley de partidos, porque se ha generado una gran confusión en el país, producto de esa lucha que se libra a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Es una lucha que todo parece indicar que va a afectar, ya lo ha hecho significativamente, el debate sobre la ley de partidos, y entonces, como producto de que la confrontación está motivada en la modalidad de primarias que se aprobaría en la ley de partidos, que ya se aprobó en el Senado de la República, y ante esa situación nosotros
queremos aclarar que la ley de partidos no es solo la modalidad de la primaria. Las primarias son un tema sencillamente en esa ley. Pero como hay un tranque en esa modalidad por el liderazgo dentro del PLD, entonces no habrá ley de partidos. Bueno, no necesariamente. Es lo que uno presume. La lucha interna del Partido de la Liberación Dominicana es una confrontación muy fuerte, pero no creo que sea suficiente como para impedir que se apruebe la ley de partidos, porque ya la aprobación de la ley de partidos no es un simple anhelo de los sectores liberales del país. Pero mientras haya el desacuerdo, Leonel Fernández, que no está de acuerdo que sean abiertas, que quiere primarias cerradas, entonces, ¿qué usted cree que va a pasar ahí? Pues yo no estoy de acuerdo con algo, no permito que continúe. Mire, al final de cuentas, la aprobación de la ley de partidos con primarias abiertas, cerradas, semicerradas, como quiera, significaría un paso de avance para la democracia dominicana, y es necesario para que los partidos políticos se reencaucen por el camino correcto de la democracia interna y la transparencia, y además para que se reconecten con la sociedad. Los partidos son los intermediarios entre la sociedad y el Estado, y ha habido, producto del comportamiento de los partidos políticos, de la forma inadecuada de los partidos políticos, de su liderazgo, de hacer política. Ante esa situación, el mensaje que el liderazgo le puede enviar a la sociedad, el mensaje positivo para reencontrarse con ella, es la aprobación de la ley de partidos políticos. Además, ya la aprobación de esa ley no es simplemente, como decía ahorita, un anhelo de sectores progresistas del país, sino una obligación. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma constitucional de Leonel Fernández del año 2010 y del mandato que establece el artículo 216 de la Constitución, la aprobación de la ley de partidos es una obligación, un mandato de la propia Constitución. Y por lo tanto, hace 8 años que el Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández y el actual presidente de la República, Danilo Medina, están violando la institucionalidad democrática de la República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana entiende que el centro de su universo son ellos, es su lucha interna y no el interés nacional. Por eso violentan su propia Constitución. Fue más fácil reformar la Constitución en el 2015 para facilitar la reelección del presidente Fernández que cumplir con la Constitución y aprobar la ley de partidos, aprobar la ley electoral que debió aprobarse en el mismo año 2010, porque la proclamación de la reforma constitucional de ese año, se hizo una nueva Constitución a través de la Asamblea Revisora, fue el 26 de enero y por lo tanto tenían todo el año 2010 para aprobar la ley de partidos, para reformar la ley orgánica electoral, y no lo hicieron porque no tenían interés en que, por un lado, los candidatos se cogieran respetando la democracia interna, y por el otro lado no tenían interés en la ley, en que se reformara la ley electoral para sintonizarla con esa Constitución, porque querían ir a las elecciones del 2012 sin ningún tipo de control, tal y como ocurrió en las elecciones del 12. Es la que se ha hecho uso de mayores bienes y recursos del Estado. Recuerde que el propio presidente Leonel Fernández en Nueva York dijo que iba a utilizar 55.000 millones de pesos al final de la campaña, 30 millones de raciones alimenticias cocidas, el petróleo de Venezuela que iba ya Nicolás Maduro, que entonces era el canciller venezolano, estaba haciendo la gestión por ante el presidente Chávez para que enviaran todo el petróleo que fuera necesario para las calles, el RC2,
Y así ocurrió, más el dinero de Brasil, del gobierno de Dilma y de Lula, que también ayudaron a esa campaña. Entonces, todos esos recursos fue posible utilizarlo porque no había ningún tipo de regulación, ni tampoco el órgano electoral tenía el interés de regular. Por eso es que es tan importante que se apruebe la ley de partidos al margen del tema de la modalidad de primarias. Es decir, se apruebe la ley electoral. ¿A ustedes como partido les daría igual de que se opte por unas cerradas? Para el presidente Hipólito Mejía, ajá, lo más importante es que tengamos una ley de partidos y que además... Independientemente a la modalidad. No importa la modalidad. Lo importante para el presidente Hipólito Mejía es que tengamos una ley de partidos. Lo que le importa, lo que le conviene a la democracia dominicana, lo que le conviene al sistema de partidos políticos es que tengamos una ley de partidos políticos. Y además... La conveniencia, doctor, según Hipólito Mejía, sobre que sean abiertas, ¿cuál es el beneficio en ese sentido? Bueno, en el caso de las primarias abiertas son más democráticas. Dice la iglesia que da paso al clientelismo. No, bueno, el clientelismo está como quiera. Si usted... El clientelismo lo fomenta el propio Estado. En cada proceso electoral hay un clientelismo incontrolado y ahora manejado de una manera distinta como ocurría, por ejemplo, en los 12 años que eran funditas, ahora se da de otra manera. Que se gastaría más dinero, porque todo eso que está fuera... Eso es falso, es falso. Es un mito. La idea es, para nosotros, para el presidente Mejía, más importante que el tema de si es abierta o cerrada, es que sean simultáneas. Y ya se estableció que son simultáneas. Que sean simultáneas y lo otro, organizadas por la Junta Central Electoral como un tercero imparcial. Y le voy a decir por qué. Está demostrado desde las primarias en las que fueron escogidos las actuales autoridades electivas en el año 2015, desde esas primarias hasta las convenciones que se han celebrado después, se ha comprobado que los partidos políticos no están en condiciones de organizar sus propios eventos internos de elección, ya sea de cargos de elección popular o de los directivos de los partidos, y que esos resultados sean aceptados por todos. Al final de cuentas, son procesos profundamente contaminados por el fraude, la inequidad, la falta de transparencia, y por lo tanto se hace necesaria la intervención del órgano electoral en la organización de esos eventos, una fiscalización efectiva para que sean creíbles esos resultados. Recuerde que en las convenciones, en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana pasadas, hubieron muertos por candidaturas a distritos municipales, a regidurías. Imagínese usted para las elecciones del 20, para la candidatura del 20. Entonces, si algo está comprobado es que resulta necesario, fundamental, que las primarias y convenciones de los partidos sean debidamente fiscalizadas, preferiblemente organizadas por la Junta Central Electoral como un tercero imparcial. En ese sentido, para el presidente Mejía, eso es lo más importante, que las primarias sean simultáneas para que aquellos que dicen que se produce un trasiego, que otros partidos pueden llevar como mansas ovejas a los electores internos a votar en el otro, entonces que sean simultáneas y organizadas por el órgano electoral para que tengan toda la objetividad necesaria para que el órgano electoral garantice además que sean libres, que sean transparentes, que sean equitativas y por lo tanto que sean elecciones íntegras las internas.
y luego igual garantizar esa integridad con una reforma a la ley electoral que garantice también que las elecciones sean objetivas, libres, que sean equitativas y que sean íntegras, tal y como establece el artículo 211 de la Constitución. Doctor, ¿por qué se ve cuando hay declaraciones dentro del PRM que la posición de Luis Abinader, la posición de Hipólito Mejía? Por ejemplo, Hipólito Mejía la quiere abiertas, Luis Abinader cerradas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no hay una posición del partido y se ponen de acuerdo con la modalidad? Bueno, lo que pasa es que en los partidos, en todos los partidos, aquí, en cualquier país del mundo, y sobre todo en los partidos democráticos, hay diversas corrientes a lo interno. Y en ese sentido, cada uno tiene su visión sobre temas de este tipo. Por eso es que en el Partido de la Liberación Dominicana decidieron dejar que fueran los legisladores los que decidieran. Es un tema en el que cada cual tiene derecho a simpatizar con una o con la otra y que no se puede tampoco imponer. Yo pienso que lo más importante es el debate, que se debata y que, como ha ocurrido, y que sea al final de cuentas el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, el que apruebe el tipo de primaria que necesitamos, la ley de partidos que necesitamos. Lo más importante es que esa ley de partidos sea lo suficientemente abarcadora y no solo el tema de la modalidad, como le decía ahorita. Esa ley de partido debe establecer, y le voy a tocar solo la parte esencial de una ley de partidos, y que todo el mundo ha creído que es una ley de primarias y no una ley de partidos. En ese sentido, una ley de partidos debe garantizar, primero, la democracia interna, que se respete la democracia interna, que no solo es primaria. En ese sentido, debe garantizar que las directivas de los partidos políticos, al cumplir su mandato, que debe estar establecido en los estatutos, y que la ley de partido debe establecer que no sea más de 4 años, por ejemplo, debe garantizarse que al cumplirse los 4 años se realice la convención y se escojan los sustitutos de esos directivos. Garantizar también que se produzca, que las élites circulen a lo interno de los partidos políticos para superar esta situación que tenemos, en las que los directivos de la década de los 70 siguen siendo lo mismo en el Partido de la Liberación Dominicana, en el PRD, en el mismo, de alguna manera, PRM. Ahora se ha producido una renovación significativa, pero ese círculo de hierro de la oligarquía que señalaba Robert Mitchell y que es tan difícil de circular, se puede lograr cuando usted realiza elecciones internas democráticas. Eso debe estar garantizado en la ley de partidos. La ley de partidos debe ponerle límites a los tiempos, al tiempo de la pre-campaña electoral, pero también debe ponerle límite a los gastos en la pre-campaña electoral, en la que se utilizan los recursos públicos. Derrotar a un candidato oficial a lo interno de su partido, en la convención de su partido, resulta difícil. Por eso los alcaldes, la mayoría de los alcaldes, por ejemplo, en razón de que manejan presupuesto, la mayoría se repostularon en las últimas elecciones. Entonces, todo eso debe ser garantizado en elecciones democráticas, en la que se le ponga tope a los gastos en las precampañas y que haya una fiscalización efectiva. Otra cosa, otro tema fundamental, y que es un mandato del artículo 216 de la Constitución de la República, que no solo constitucionalizó la democracia interna de los partidos políticos, sino también la transparencia con que deben funcionar. Los partidos políticos deben rendirle cuenta primero a sus afiliados, pero también deben rendirle cuenta al país,
porque reciben financiamiento público. Y a propósito de transparencia y financiamiento, también esa ley de partidos debe regular el financiamiento privado, que no está regulado en la ley electoral 275/97. Es un tema importantísimo de la ley de partidos y debió tocar también significativamente lo relativo a la distribución del financiamiento público. Entonces, todos esos temas son importantísimos en la ley de partidos, pero la gente se ha concentrado en la confrontación entre la corriente de Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, y se le ha hecho un flaco servicio al país porque se ha desorientado a la opinión pública sobre la esencia, sobre el contenido que debe llevar una ley de partidos. Por eso lo bueno, doctor, del papel que tiene que jugar la oposición. Eso que usted está haciendo ahora de edificar a la ciudadanía en ese sentido, eso tiene que hacerlo de manera cotidiana la oposición. Sí, yo pienso que sí, y que ahora hay que decirle a la gente que no podemos conformarnos solamente con la ley de partidos. La oposición debería estar concentrada, más que en el tema de la ley de partidos, en la lucha interna del PLD, que es la que ha contaminado el debate sobre la ley de partidos, sobre todo entre sus dos líderes que han violado de una manera permanente la institucionalidad democrática al no aprobar ni la ley de partidos, ni la ley electoral, ni 22 leyes orgánicas que llevan 8 años sin ser aprobadas. La violación de la propia ley nacional de desarrollo del propio Partido de la Liberación Dominicana, que tampoco han respetado. Pero la oposición debe concentrarse fundamentalmente ahora en reclamar la reforma de la ley electoral 275/97, que es una ley anacrónica que cumple ahora 21 años y que debe reformarse por mandato de la propia Constitución de la República para que tengamos unas elecciones más equitativas, más transparentes, más objetivas, y que en consecuencia tengamos elecciones en las que prevalezca la integridad, que hoy no la tienen las elecciones en la República Dominicana. Son las elecciones menos íntegras de la región, solo superadas por Haití. De modo que hay que reclamar que se apruebe conjuntamente con la ley de partidos la reforma de la ley orgánica electoral. Señores, nosotros, lástima que se nos fue el tiempo. Nuestro agradecimiento. Queríamos hablar, doctor, del proceso de convención que fue significativo e importante y se dio bajo los marcos del orden. Mucha gente quería como que se dieran unos espavientos por ahí, pero ustedes dieron muestras como de civismo en esa parte y eso hay que resaltarlo. Después en otro programa hablaremos de qué va a pasar el partido. Después de este proceso de convención, ¿qué viene dentro del PRM? Me imagino que están en el proceso de organización. Lástima que no podamos ampliarlo. La invitación se la vamos a dejar abierta. Cuando usted considere dentro de su apretada agenda, viene a compartir con nosotros de nuevo aquí en el programa. Con muchísimo gusto y gracias por la invitación. Señores, qué bueno es finalizar de esta manera, con gente tan valiosa en nuestro país, que hace política y se dedica a la política. Hay mucha gente aquí en este país sin vergüenza, pero hay mucha gente de mucha valía, y entre ellos está el doctor Eddie Olivares. Nos despedimos por esta mañana. Mañana a las 6 de la mañana estaremos aquí en otra entrega de su espacio diario 16, Al Pie del Cañón. Cuídense mucho.